Vamos a través de la vía del Zoom a Rebeca Nuño. Ella es integrante del colectivo Un Salto de Vida. Rebeca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Helen. Muy bien, gracias. Gracias por este espacio para poder hablar. Al contrario, gracias a ti por aceptar esta conversación. Cuéntanos, por favor, qué es lo que ustedes han podido investigar en torno a esta mortandad y, bueno, hasta ahora, ¿cómo evalúan ustedes la actuación de las autoridades? Gracias, Belén. Bueno, primero me gustaría iniciar retomando el comunicado que el día martes 23 de julio el gobierno del estado emitió eh, para dar respuesta a la mortandad de estos peces. El gobierno del estado descarta que haya sido la contaminación del río Santiago la causante de la mortandad de estos miles de peces que encontramos muy puntualmente en la ex hacienda de Zapotlanejo el 14 y 15 del presente mes. El gobierno está en este comunicado descartando que sea la contaminación y refiriendo que es el caudal por la lluvia, está diciendo que ha sido como un arrastre de plaguicidas focalizado y sin embargo, nosotras, a partir de la presencia de esta mortandad que nos recuerda a terribles momentos de los años 70 cuando inició el ecocidio en el río Santiago, pues esto nos ha conmovido muchísimo y nos hemos puesto a investigar por nuestros propios medios, por nuestras propias fuentes, qué es lo que ha sucedido. Y nosotras negamos que sea un caso puntual, que sea un caso extraordinario o que sea un caso aislado, como el gobierno del estado recalca en su comunicado, porque hemos recorrido río arriba, desde Juanacatlán hasta Presa Corona, preguntando a otras personas de las comunidades, a personas que están profundamente vinculadas con su territorio, que habitan el río, sea por sus parcelas de cultivo, sea porque van a pasear ahí. Y encontramos que la mortandad de peces no refiere solamente al hecho puntual del 15 de este mes, sino que hay campesinos y inclusive algunas personas que se encargan de dar el agua en las zonas de riego que nos dicen que desde el 17 y 20 de junio del mes pasado había ya una presencia de mortandad de peces en un arroyo que es conocido como las Lechugas, en los límites de Atequiza y Juanacatlán. También encontramos que este hecho se había presentado el 1 de julio, el primero de este mes, a la altura del Vado, que es una zona probablemente 500 metros después de Presa Corona, y que esto inclusive fue por una persona responsable de dar el agua, de abrir las compuertas, y nos comentaba que este fue un reporte que él dio a la Comisión Estatal del Agua cuando presenció esa cantidad, o sea, no eran todavía los miles que vimos en la ex hacienda de Zapotlanejo, pero ya una cantidad de peces muertos en esa zona. Recordar que cerca de ahí se encuentra una industria antes llamada Hutzman, que ahora se vendió a otro capital y que ahora lleva el nombre de Arch Roma, ¿no? Una de estas personas nos refería que entonces, desde el 1 de julio, se había notado una coloración diversa en el río, una coloración púrpura. Posteriormente, el mismo 15 de este mes, cuando todos nos alertamos con la muerte de los peces, un campesino que tiene su labor junto al río Santiago, a la altura de la ex hacienda, nos comentaba que él había visto esta mortandad desde el 7 y 8 de julio. Entonces, el gobierno del estado quiere decir que es un hecho extraordinario, que ha sido aislado, que ha sido puntual en las parcelas de los campesinos cuando no es así. Y consideramos que son declaraciones que tratan de desviar la atención hacia los campesinos, diciendo que son los pesticidas que utilizan para el control de maleza, cuando los peces no solamente estaban muertos sobre esa parcela, sobre esas parcelas a la altura de la ex hacienda, los peces todavía el 15
el 15 de julio, cuando estuvieron presentes las autoridades estatales como la CEA, la Coprisjal, la Proepa, los peces seguían pasando muertos sobre el caudal del río. Entonces nos parece grave, nos parece una mentira que el gobierno del estado quiera focalizarlo a que es algo que sucedió solamente en la ex hacienda cuando hay evidencia de que esto venía sucediendo desde junio. Claro, además que otro de los factores que ha aludido el gobierno del estado es el temporal, las fuertes precipitaciones que se registraron en los últimos días y que eventualmente la crecida del río habría sacado a estos peces hacia los márgenes, pero como dices, este fenómeno comenzó a observarse antes incluso que empezara formalmente el temporal, por esto que, esto que nos narras, Rebeca, perdón. Sí, sí. Bueno, primero nos sorprende sobremanera que se utilice la crecida del caudal como una respuesta a la mortandad de los peces. Cuando el caudal crece, cuando el río lleva más agua, lleva más corriente. Y el movimiento del agua significa oxigenación para el agua, ¿no? No, no debería de ser este un problema. Lo segundo es que los peces tienen un órgano sensorial llamado línea lateral que los dirige a no morir, ¿no? A no quedar varados, a saberse mover sobre la caudal del agua. Entonces, pensar que los peces son unos tontos y que de repente se cansaron de nadar y quedaron en la orilla es algo que a nosotros nos parece ilógico y que es ofensivo no solamente sobre lo que científicamente se puede conocer sobre los peces, sino también al conocimiento ancestral que la gente que hemos vivido en el territorio tenemos del territorio, ¿no? Nuestros abuelos y nuestros padres nos contaban, esto ha hecho resurgir mucho esa memoria sobre cuando el río llevaba una creciente. Los peces podrían conducirse hacia los arroyos y volver al cauce del río cuando estos arroyos estaban quedando sin agua. No, o sea, en nuestra historia y en nuestra memoria no había sucedido algo como esto. Rebeca, lamentablemente el tiempo se nos agota, pero como colectivo, ¿qué viene de trabajo para ustedes de cara a este problema tan grave, tan pues preocupante, ¿no? Principalmente. Y brevemente también, ¿han tenido contacto con las autoridades recientemente? ¿Se ha limpiado la zona? ¿En qué punto estamos luego de esta mortandad tan preocupante? Bueno, me gustaría apuntar que el martes, precisamente el martes 13, que el gobierno saca este comunicado, nosotros tuvimos una reunión convocada por la PROEPA, que era una mesa de trabajo donde estuvieron representantes de la Comisión Estatal del Agua, estuvo gente de la CEMADET, de la Semarnat, de Coprisjal. Precisamente la PROEPA les convocó para que pudieran dar un avance de los resultados. Recordaremos que el 15 de julio el gobierno del estado anunció que realizaría análisis, que una necropsia a los peces y análisis de agua. Y ese día en la reunión, tanto la CEA como los demás representantes dijeron no tener resultados aún de los análisis realizados y algo muy importante que nos interesa destacar es que dijeron que la necropsia de los peces no se había podido realizar por el avanzado estado de descomposición. Nos preocupa mucho el comunicado que emite el gobierno del estado porque habla de que sí estaban los resultados y sin embargo no presenta ninguna cifra, no presenta los resultados, solamente alude a que la Comisión Estatal del Agua ya tenía los resultados y que con base a eso, pues está dando este comunicado, ¿no? Sin embargo, quien estaba presente ahí de la CEA dijo no tener aún nada. Nos parece grave, nosotros estamos exigiendo al gobierno del estado que pueda presentar esos resultados si es que verdaderamente los tiene. Si no se pudo hacer una necropsia a los peces, no entendemos cómo pueden estar haciendo estas declaraciones. También es muy importante apuntar que esas son tilapias, son peces que pueden, o sea, que son una especie introducida, que es una especie invasiva
y que podrían vivir en situaciones de calidad de agua deplorables, y aún así estos son los peces que han muerto, no las especies nativas que desaparecieron desde décadas atrás por la contaminación del río. Así es. Nosotras seguramente seguiremos investigando por nuestros medios, pero tenemos esta clara exigencia a la Conagua para que pueda tener una mayor vigilancia en las descargas industriales, porque nosotras creemos firmemente que pudieron haber sido las descargas industriales las que han provocado esta mortandad de peces. Esperamos que la Profepa esta vez investigue y que pueda castigar y que no permita más impunidad de hechos como el que lamentablemente estamos pasando otra vez en este río. Claro, sobre todo cuando el gobierno de Enrique Alfaro ha presumido los trabajos que dicen ellos se han hecho para el saneamiento del río Santiago, que si nos das oportunidad ya en otra ocasión me gustaría que habláramos precisamente pues de estas afirmaciones del gobernador y qué es lo que ustedes han podido encontrar y valorar en este río. Rebeca, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y gracias por tu información. Muchas gracias a ti, Belén. Que tengas buena noche. Igualmente es Rebeca.